Como en todo Oriente, el arroz en la cocina japonesa es tan básico como el trigo en la cocina española, porque medio mundo toma arroz en vez de trigo, y en España, como dicta la dieta mediterránea, tomamos trigo y arroz, pan y arroz, pasta y arroz también, Beatriz. Claro que sí, claro que tomamos arroz, 4 kilos por persona y año. Arroz en ensaladas, cocido, arroz con leche, arroz en copos inflados, pero muy lejos, eso sí, esos 4 kilos por persona y año, de los 100 kilos por persona y año que toman en Asia, que toman arroz a todas horas, arroz cocido para desayunar. Pues llama la atención que precisamente la población asiática no sea del mundo la que más sobrepeso tiene, por ejemplo. Lo digo porque hay mucha gente que piensa que el arroz engorda, como la pasta. El arroz y la pasta son alimentos energéticos. El arroz blanco tiene más o menos un 85% de almidón, un hidrato de carbono que fundamentalmente nos sirve porque nos aporta energía. Por eso tenemos que adecuar nuestro consumo de arroz y de pasta a nuestro gasto energético. Has hablado del almidón como fuente de energía, pero ¿todos los arroces tienen el mismo tipo de almidón? Tienen más o menos la misma cantidad de almidón, pero no el mismo tipo de almidón. La estructura es un poquito distinta. Tenemos el arroz basmati, ese de arroz con un grano más largo, que tiene más amilosa y menos amilopectina. Esto quiere decir que es un grano más compacto. El almidón no sale tanto del grano, por eso queda tan suelto y va muy bien en ensaladas. Sin embargo, si lo que queremos hacer es un arroz con leche, lo que tenemos es un arroz de grano corto, un arroz redondo que tiene la relación inversa de menos amilosa, más amilopectina, y lo que hace es salir el almidón, queda como más pegajoso. Un buen arroz con leche consiste en cocer, remueve y que quede cremosito, como este que tenemos aquí. Cremosito es, no sé si por eso engorda más. No solo por el almidón, que al estar más accesible sí que lo podemos aprovechar mejor, sino por todo lo que lleva de extra el arroz, y que podemos comprobar en un arroz como este, un arroz industrial, en el que vemos que hay más azúcar que arroz, tiene un 13% de azúcar y solo un 8% de arroz, y lleva muchas grasas añadidas, grasas saturadas procedentes de la leche entera, pero también de la nata que se añade como ingrediente. Con la grasa saturada y con el azúcar sabemos que siempre hay que tener mucho cuidado, pero ¿qué me dices del arsénico? Que se habla muy mal sobre él por su peligro de ser tóxico para nuestra salud. Sí, es un metaloide que aparece contaminando los suelos y las aguas. Sabemos que el arroz se cultiva en campos anegados y es uno de los cereales que más arsénico acumula por esa forma de cultivo, especialmente en el caso del arroz integral. Pero en la Unión Europea el contenido de arsénico está perfectamente controlado, tanto en el blanco como en el integral. Y en el integral, desde luego, los beneficios superan con mucho los riesgos. Aún así, si queremos reducir nuestra exposición al arsénico, se puede lavar abundantemente con agua justo antes de cocer. Podemos cocer con abundante agua desechando el agua de cocción y mantener esas 3-4 raciones semanales de media que solemos tomar. Y bueno, pues si somos grandes consumidores, si nos gusta mucho, podemos sustituirlo, por ejemplo, por quinoa, un pseudo cereal con un uso gastronómico muy similar al del arroz, pero sin el problema del arsénico. ¿Y esto que dices vale tanto para el refinado como para el integral? Sí, es verdad que son distintos nutricionalmente. ¿Qué pasa con el arroz integral? Que se le ha quitado la cáscara externa, pero mantiene el salvado y el germen, mucho más nutritivo. Es verdad que es mucho más duro y por eso tarda más en cocer, pero esa desventaja la ganamos en nutrientes. Tiene más minerales, más vitaminas, más fibra, una gran cantidad de fibra que ya sabemos que nos ayuda a controlar la glucosa y el colesterol en sangre, que es muy saciante, nos ayuda a controlar el apetito porque es mucho más difícil de digerir. Al final sería el arroz de elección, el arroz integral. Vamos a ver qué preparaciones podemos hacer con arroz, empezando por el clásico arroz a la cubana, y así, como lo estás viendo, con su huevo frito, su tomate frito y hasta su plátano frito. Y a todas luces muy energético, no por el almidón del arroz, que casi es minoritario en este plato, pero sí que es cierto que es un plato en el que todo el acompañamiento va frito. Es esa técnica culinaria en la que nos sube mucho el valor calórico. Va frito el huevo, por supuesto, la salsa de tomate, va frita la banana o el plátano. Así que bueno, sería para las ocasiones. Y ya que lo vamos a comer ocasionalmente, vamos a esmerarnos un poquito y vamos a hacer una buena salsa de tomate casero con un tomate triturado, un sofrito de cebolla y pimiento, y lo vamos a disfrutar, pero con todo el sabor, mucho más rico. Estoy contigo. ¿Y qué me dices de la paella, un clásico también de los domingos? Sí, un clásico de los domingos.
segundos, que puede ser desde luego un plato completo, el plato único, en su versión con pescado, con marisco, como esta que tenemos aquí, o si queremos una versión 100% vegetal, solo tenemos que añadir tofu o soja texturizada y ya tenemos esas verduritas y es un plato igualmente completo. ¿Y qué me dices de arroz con legumbres? En concreto te voy a proponer con judías pintas. El plato clásico de nuestros abuelos y un gran plato porque se complementa muy bien la proteína del cereal con la proteína de la legumbre, en este caso 2 proteínas incompletas. Pero ojo, porque en contra de lo que pensábamos hace años, no es necesario combinar proteínas incompletas complementarias en el mismo plato porque al final lo vamos a obtener a lo largo del día. Es decir, podemos comer la legumbre en un momento del día y el cereal en cualquier otro momento del día y ya nuestro cuerpo se ocupa de juntar esos aminoácidos para tener proteína completa. Otra manera de combinar arroz con legumbres es hacerlo con este tipo de preparaciones que son carnes vegetales, normalmente elaboradas a base de soja. La carne se sustituye por soja. La proteína de la carne se sustituye por la proteína de la soja. Tiene un 50% de soja rehidratada, lo que supone que nos aporta más o menos un 20% de proteína, muy similar a la del pollo. Pero luego, para conseguir esa textura, ese sabor tan similar al de la carne, se utilizan grasas de no muy alta calidad, grasa de colza o de nabina o de girasol, incluso grasas vegetales muy saturadas como la de coco o la de palma, también azúcares añadidos, en este caso lleva hasta un 3%, y mucha sal, que ya sabemos que es menos salud. ¿Y qué me dices de esos nuggets? Tampoco son de pollo, en este caso tampoco de soja, son de guisante y trigo. Sí, y son nuggets, o sea que ahí ya nos da una pista de que no es la mejor opción nutricional que tenemos. Es más o menos igual que unos nuggets de carne, que tenemos un rebozado hecho con pan rallado, una harina refinada, con mucha sal, y luego lo de dentro, lo que imita la carne, tiene el mismo problema que nos encontrábamos con las hamburguesas. Grasas de no muy buena calidad, una grandísima cantidad de sal. Y estos platos de verdad no serían la opción para sustituir a la carne. Si de verdad queremos reducir nuestro consumo de carne, esa carne tendría que sustituirse por legumbre. Vámonos al mercado, compremos legumbre fresca como los guisantes, legumbre seca como la soja o cualquier alubia, o legumbre incluso cocida ya en un bote y lo usamos en cualquier ensalada. Legumbre de mercado, mucha legumbre, cuanto menos procesada mejor. El mejor consejo para tener una buena salud. Muchas gracias, Beatriz. Gracias a ti, Miriam.